Como cada miércoles, los recibimos con gusto en su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Un programa donde te encontrarás con temas de actualidad e interés general. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Estamos en plena cuaresma en este 2021. Como siempre, estamos aquí sus amigos José Ángel Alfoncos y Mónica Rubalcaba. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Creer, Crear y Transformar en Cristo. Como saben, tenemos nuestro número de WhatsApp, 55 70 07 24 89, para que se pongan en contacto con algunas dudas, sugerencias que pudieran surgir. Estamos grabando desde Misión Pastoral del Espíritu Santo en Villa de las Manzanas, Coacalco, para Radio San Juan Diego, Diócesis de Cuautitlán, y por supuesto también para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Así es, pues el día de hoy tenemos un tema importante con todo esto de la cuaresma. Nosotros sabemos que este miércoles de ceniza y que toda nuestra Semana Santa, todo lo que implica en estos 40 días de preparación, se tendrán que hacer de manera diferente. El año pasado pues ya nos estaba tocando todo esto de estar confinados, pero todavía no sabíamos bien a bien si sí, si no, qué iba a pasar. El chiste es que ya ha pasado un año y hemos decidido estar desde casa. Todo esto será así. Y uno de los temas muy importantes en esta cuaresma, ya que no podemos de pronto asistir a las iglesias, hacer todo lo que tenemos que hacer, lo que normalmente se hacía, pues practicarlo desde casa. ¿Y cómo? Acuérdate, tú puedes hacer tus obras de caridad, tú también puedes hacer tu examen de qué es lo que hiciste bien, de qué es lo que hiciste mal y qué es lo que puedes cambiar. Y de ahí nuestro tema del día de hoy. Sí, por supuesto es un tema que queda muy bien en lo religioso, en esta cuaresma. Un perdón, ¿qué es el perdón? ¿Cómo dar el perdón? ¿Cómo otorgar este perdón? Y por supuesto que este tema sea pues de total beneficio para ustedes, amigos que nos están acompañando en esta emisión. Así es, y pues entonces hablemos ya del perdón. Nosotros sabemos que Jesús usó esta sencilla pero importante palabra cuando enseñó a sus discípulos a orar. Nuestra oración, la que todos conocemos: perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a todo el que nos ofende. Esa oración, la oración del Padre Nuestro, que es un modelo que definitivamente agrada a Dios, es sencilla, es sincera, sale de lo profundo del corazón y expresa lo que inquieta nuestro ser. Cuando asistimos a misa y se reza el Padre Nuestro, cuando Ángel, tú nos podrás decir, cuando se canta el Padre Nuestro, es ese momento en el que, no sé, se siente como otra sensación cuando es precisamente la oración del Padre Nuestro. Todos nos unimos, todos la decimos al unísono y realmente es eso, cuando nosotros oramos es cuando reconocemos ese poder y esa grandeza que tiene Dios y esa necesidad que nosotros tenemos de Él y esa necesidad que tenemos de que intervenga en nuestras vidas, en donde reconocemos que nos equivocamos, en donde ya reconocidos nuestros errores le pedimos perdón a Dios. Esa oración tan sencilla pero tan hermosa. Nosotros sabemos que solo Dios nos perdona completamente. Solo Él nos puede restaurar los corazones y solo Él nos puede dar la oportunidad de un nuevo comienzo. Y entonces es cuando
en ese momento, ese preciso momento y con esta actitud que se tiene cuando debemos de examinar nuestros corazones para ver cuál ha sido nuestra disposición para perdonar a aquellos que han cometido faltas contra nosotros. Y entonces la gran pregunta es, ¿realmente le has perdonado a la persona que te ha hecho algo? ¿Realmente has mostrado esa misericordia, esa misma misericordia y gracia que Dios tiene para con nosotros? Esa es una pregunta bastante difícil de responder y porque no es sencillo, muchas veces perdonar no es sencillo. No, se requiere también de un trabajo desde lo emocional, desde lo psicológico. Y muchas personas, pues simplemente es un hecho, no están dispuestas a perdonar y eso ya es un problema. Y así es que perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o simplemente no tener en cuenta su falta. La palabra perdonar significa así, literalmente dejar pasar. Al final, como nos acaba de decir Ángel, el perdón es una decisión, es un proceso, es una actitud. Y hay muchas formas, por supuesto, de definir perdón, porque puede significar algo diferente para cada persona. Así es, y por supuesto estará muy condicionado por su experiencia de vida. Para algunas personas es una forma de vida, algo que se le ofrece a los demás, algo que aceptamos también para nosotros, porque definitivamente cuando tú perdonas también tenemos beneficios. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de los sentimientos negativos, como cuáles, pues el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor. Como actitud también implica estar dispuesto a aceptar esa responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, más no hechos objetivos. Y como proceso nos permite cambiar nuestras percepciones las veces que sea necesario. Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar ese resentimiento, cuando no insistimos en pedir una compensación por el daño que se nos ha hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. La palabra de Dios nos enseña que el perdón se basa en el amor sincero, porque definitivamente el amor no lleva a cuenta del daño que se nos hace. Eso sí, mucho ojo. Perdonar no significa que uno apruebe la ofensa. La Biblia, por ejemplo, condena a quienes consideran una mala acción como aceptable o inofensiva. Tampoco significa actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa, ¿verdad? Eso tampoco. Dios le perdonó, por ejemplo, al rey David sus graves pecados, pero eso no lo libró tampoco de las consecuencias. Además, Dios hizo que los pecados de David se pusieran por escrito para que también se conocieran en la actualidad, o sea, sirvieron como lección. Perdonar tampoco significa dejar que los demás se vayan a aprovechar de uno. Por ejemplo, imagínate que le prestas dinero a alguien, pero tú te das cuenta que ese dinero que tú prestaste más bien fue malgastado y que por eso no te lo van a devolver como te habían prometido que lo iban a hacer. Y bueno, esa persona se acerca a ti, te pide perdón y tú pues decides perdonarlo. Pero eso no quiere decir que le vas a echar en cara continuamente lo que ha hecho. Simplemente no le vas a guardar resentimiento. Quizá hasta pudiéramos cancelarle la deuda y decirle, ok, ya no me debes nada. Pero acuérdate, eso no significa que le vas a volver a prestar dinero. Entonces, perdonar tampoco significa que tú estás disculpando sin una base válida. Dios no perdona a los que cometen un pecado a propósito y con malicia, o a los que se niegan a reconocer su falta, o a los que no quieren rectificar lo que han hecho, o simplemente no están dispuestos a pedir perdón a quienes les han causado daño. Pero entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Qué ocurre si alguien te trata de forma cruel, se niega a disculparse, o es más, ni siquiera reconoce que te lastimó? Pues bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. Definitivamente uno no aprueba lo que nos ha pasado, ¿verdad? Pero no debemos de dejar que la ira nos consuma. Yo sé que es muy difícil. Muchas veces las personas nos hacen enojar, nos hacen cosas y le puedes dar 1000 vueltas al asunto. Aquí la cuestión es de que tengas ese proceso, sí, enójate, sí, avienta cosas, sí, tú haz lo que tengas que hacer para sentirte bien, pero no te quedes con esa ira, hazla a un lado. Ten la confianza de que Dios hará que se haga justicia. Además, acuérdate, solamente Él nos puede consolar.
porque solamente Él va a hacer posible que pronto desaparezca todo eso que tú sientes, todas esas heridas emocionales que en ese momento te están causando tanto dolor. También debemos tener en cuenta que no se trata de perdonar todo lo que haya parecido una ofensa, porque muchas veces, en vez de perdonar un supuesto desprecio, lo que en realidad necesitamos hacer es reconocer que no tenemos razón válida para estar ofendidos, porque también muchas veces pasa eso. Uno se siente ofendido, pero pues no era para ti. Sí, entonces, bueno, también vamos a darnos esa oportunidad de no indignarnos, de no molestarnos por cosas que no valen la pena. Como lo decía Mónica, hay que dejar pasar, hay que aprender a dejar pasar y hay que saber elegir en las batallas. Los beneficios de perdonar, por supuesto, son muchos, ya que la salud mejora, la autoestima se eleva al dejar de apegarse a sucesos dolorosos del pasado. Ya no carguemos con cosas pasadas, con cosas pesadas. Perdonar reduce el temor al rechazo también, al engaño, al abandono y por lo tanto incrementa la confianza en sí mismo y libera al individuo del rencor. El perdón también limpia asuntos inconclusos y cierra episodios dolorosos que roban energía, afectan el rendimiento personal. Sin el perdón, seguimos estancados en el mismo estándar de vida que genera círculos viciosos y pasa que nosotros mismos nos atormentamos, nos quedamos instalados en un recuerdo y estamos reviviendo esa experiencia, reviviendo esas emociones, reviviendo ese rencor, reviviendo todo ese miedo y es pues, como tal una decisión que tomamos, una decisión que muchas personas toman. Entonces, bueno, vamos a tomar la decisión de intentar que no nos afecte, por supuesto, se requiere de un trabajo, que no es así nada más, ya, hoy decidí y ya, no, se requiere de un trabajo, con un proceso, con un tiempo, que si vemos que no avanzamos, pues bueno, hay que acudir al especialista, con un psicólogo, o también buscar el auxilio espiritual con un sacerdote, por supuesto, siguiendo todas las medidas sanitarias que el momento nos exige. En el proceso del perdón hacia los demás, es importante aceptar a las personas como son, abandonar las expectativas que hemos puesto en quienes nos rodean. Considerar que las personas perciben diferente de acuerdo con sus valores, creencias, normas o experiencias. Y hay que comprender que nadie siente, piensa o actúa de igual manera que el otro. Y esto es, por supuesto, muy importante. Tal vez para el otro esté haciendo, diciendo algo en particular que sea irrelevante para esta persona y nosotros ya estamos ofendidos. Entonces, pues, bueno, hay que tratar de empatizar más hacia los demás. A perdonar también a los otros, padres, hijos, hermanos, pareja, amigos o cualquier persona relacionada con nosotros. Resulta fundamental para nuestra paz interior y nos ofrece la oportunidad de sanar tanto internamente como nuestras relaciones. Pedir perdón y perdonar se perfilan como procesos importantes en las vidas de las personas. Perdonarse y perdonar es una decisión para estar bien con uno mismo, antes que con los demás. El perdón a nosotros mismos es el proceso de aprender a amarnos y a aceptarnos, pase lo que pase. Para perdonarnos es necesario también amarnos. Cada persona es la medida de su amor a sí mismo, por lo que su autoestima es el marco de referencia desde el cual se está proyectando. Cuando nos hacen daño, tenemos una reacción que es inmediata y es lógica, que es ir contra quien nos hizo este daño. Pero esta reacción lógica y natural tiene sus problemas, tiene sus desventajas. A corto plazo tratas de impedir que el daño continúe. Cuando alguien nos hace daño, es como si nos mordiera una serpiente. Hay quien tiene la boca grande y hace heridas inmensas. Una vez que te ha dejado de morder, curar una mordedura así puede ser largo y difícil, pero cualquier herida se cierra finalmente y eso también es un hecho. Pero el problema es mucho peor si la serpiente es venenosa
y que aunque se ha ido, nos deja un veneno dentro que impide que la herida se cierre. Los venenos más comunes son el de la venganza, el del ojo y el de buscar justicia y reparación por encima de todo. Este veneno puede estar actuando durante muchos años y por eso la herida no se cierra. El dolor no cesa durante todo ese tiempo y nuestra vida pierde alegría, fuerza y energía. Cada vez que pensamos en la venganza o la injusticia que nos han hecho, la herida se abre y duele porque recordamos el daño que nos han hecho precisamente y el recuerdo del sufrimiento nos lleva a sentirlo de nuevo, a vivirlo de nuevo. Sacar el veneno de nuestro cuerpo implica dejar de querer vengarse. En resumen, debemos decir que hay que dejar de hacer conductas destructivas hacia quien nos murió. Si solamente pensamos en la venganza, el veneno se pone en marcha. Por eso, si queremos que la herida se cure, debemos dejar los pensamientos voluntarios de venganza hacia quien nos hizo daño. Yo he conocido gente que años dándole vuelta al mismo dolor, a la misma cosa que los lastimó y por no perdonar, pues no viven tranquilos. Qué pérdida de tiempo también, ¿no? Pérdida de tiempo, pérdida, al final de cuentas, pérdida de energía, pérdida de vida, ¿no? Entonces, que no se nos vaya la vida desde el rencor, desde el odio, ¿no? No, vamos a perdonar, vamos a perdonarnos, empezando, por supuesto, por nosotros. Que muchas veces hasta te provoca un daño físico, digo, tú te acuerdas de algo y te vuelve hasta a doler el estómago y haces coraje Sí. por recordar, ¿no? Entonces es importante, sí, insisto, salvo lo que tú nos digas, tú sabes más, pero no sé, en ese momento patalea y hazlo, pues digo, acaba de suceder, no es fácil procesarlo, pero no estés todo el tiempo con eso, déjalo ir. Sí, hay que aprender a soltar, a dejar ir. Nos dolió, nos lastimó, sí, no lo vamos a negar, pero también vamos a racionalizar ese evento, vamos a racionalizar esa experiencia, qué pasó, qué aprendí, qué no aprendí, qué debo hacer para que no vuelva a ocurrir. Es un examen de conciencia prácticamente y está al alcance de todos. También aquí lo importante es decidirse a dar este paso para poder sanar precisamente y no estar con este recuerdo, con esta amargura a lo largo de toda una vida. Indudablemente, pues tendremos que procurar que la serpiente no nos vuelva a morder, tiene que ser la experiencia la que tenga que hablar ahí, pero para eso no tendremos que matarla, basta con evitarla o aprender a defendernos de ella, ¿no? Asegurarnos de que lo que ha ocurrido ha sido una acción excepcional, por supuesto no volverá a repetirse. El proceso de perdón no implica el abandono de la búsqueda de la justicia ni de dejar de defender nuestros derechos, no hay que confundir. Solamente se trata de no buscar en ello un desahogo emocional que implique que la búsqueda de la justicia se convierta en el centro de nuestras acciones y que dificulte nuestro avance en otros de nuestros intereses, objetivos y valores. Entonces, sí, buscar el perdón, dar el perdón, pero no dejar de lado que se imparta la justicia. Eso no está peleado. Los actos tienen consecuencias y las consecuencias deben hacerse valer y hay que hacerse responsable de estas consecuencias. Y no dejes que se te vaya la vida en ellos, también es muy importante. El perdón no es un acto único que, como decía alguien, bueno, ya, perdonado. No, es un proceso continuo en que se puede ir profundizando y que se puede ir completando a lo largo del tiempo. Por eso es que se dan varios niveles de perdón que se pueden considerar como una serie de tareas que se van completando e incrementando. Todo este proceso se lleva hasta llegar al grado más completo, que ya es el perdón. El primer paso, pues, consiste en dejar de hacer conductas destructivas abiertas y explícitas, como es cesar, parar de buscar esa venganza o esa justicia o estarse quejando de todo el mundo. No, no, eso hay que detener. Eh, También hay que dejar de hacer conductas encubiertas o implícitas, como dejar conscientemente mal al agresor o pedir que le pase algo malo o estar todo el tiempo recordando todo lo que nos han hecho.
Eso es lo primero que tenemos que hacer, dejar de pensar y de buscar cómo desquitarnos. El segundo nivel es hacer conductas positivas hacia esta persona que te ofendió. Para completar el perdón, si hay respuestas positivas por el perdonado, se puede llegar incluso hasta restaurar la confianza en el agresor, que bueno, es muy difícil, pero se puede lograr. El perdón no incluye obligatoriamente una reconciliación. Perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan de la colaboración de la otra persona. Eso lo puedes hacer tú, te perdono y aunque la otra persona no se entere, ¿verdad? Al final ese es el beneficio personal. Sin embargo, si tú quieres que ya haya reconciliación, pues ahí sí, la otra persona se tiene que ver implicada porque es un proceso de los dos. El perdón no supondrá nunca restaurar una relación con alguien que con mucha probabilidad pueda volverte a hacer daño. Ojo con eso, tampoco vamos a estar permitiendo que se nos esté haciendo daño continuamente. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado. El olvido también es un proceso involuntario que se irá dando o no en el tiempo. Solamente implica el cambio de conductas destructivas a positivas hacia la persona que te ofendió, tal y como se ha indicado hace ratito en lo que les acabo de comentar. Hay ideas erróneas asociadas con el perdón, como que si se perdona, no se debe acordar o no te debes de sentir enfadado por lo que pasó. No. Recordar también es un proceso automático que responde a estímulos que se pueden encontrar en cualquier parte y los sentimientos que se tienen no se pueden modificar voluntariamente. A veces recuerdas y te enojas y ya, ¿no? No lo puedes detener, pero sí puedes ya que te recordaste, seguir con eso todo el día, o bueno, que ya me acordé, ya, pero ya, lo dejas pasar. Eh, el perdón no supone justificar la ofensa que se ha recibido, ni tampoco tienes que minimizarla. La valoración del hecho será siempre negativa e injustificable, aunque no se busque justicia o se desee venganza. El perdón del que se trata tampoco supone obligatoriamente levantar la pena a la persona que te ofendió y que no sufra las consecuencias de sus actos. Definitivamente eso también es un hecho. Todo lo que hagas, eso lo hemos dicho en varias ocasiones, todo lo que hagas, lo bueno y lo malo, tiene consecuencias. Entonces de esas no te libras. Para que se dé la reconciliación, es preciso que la persona que te ofendió realice una restitución del daño que ha causado, si es posible, o que cumpla alguna pena que la sociedad le imponga si es que la falta fue muy grave. El perdón consiste en que el que perdona deja de buscar activamente que se haga justicia y se es parco en las consecuencias que busca y sobre todo no intenta obtener una descarga emocional junto con la justicia. Perdonar no es síntoma de debilidad, porque no se trata de dar permiso al otro para que te vuelva a hacer daño, sino que se puede perdonar cuidando de que no nos hagan daño de nuevo. Y eso es algo importante. No es debilidad, al contrario, es fortaleza, es inteligencia emocional. Perdonar pues también es un signo de madurez. Entonces pues vamos a llegar a ese grado de madurez y a ese desarrollo personal y humano. Pedir perdón también es uno de los elementos fundamentales. Sabemos que Cristo vino al mundo a perdonar los pecados de todos los hombres. Ya estamos perdonados por Dios y solamente hace falta pedir perdón. La petición de perdón es una serie de pasos dentro del sacramento de la penitencia. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y, por supuesto, cumplir la penitencia. Siguiendo esta pauta, el proceso de pedir perdón comenzaría en una primera etapa de análisis de lo que ha pasado, de las circunstancias, motivos y emociones que han concurrido en lo que el daño y cómo hemos hecho esto y los efectos que ha causado. Para pedir realmente perdón, pues tiene que existir un arrepentimiento que incluye un dolor por el sufrimiento causado, que no puede quedar solamente en palabras, sino que ha de articularse en acciones comprendidas, en un plan concreto que permitan que aquello no vuelva a ocurrir y que restituyan el mal realizado. Nadie puede obligarte a perdonar a alguien que te ha lastimado o insultado. Estás en tu derecho de sentirte molesto si se portaron mal contigo, si
te golpearon, traicionaron o abusaron de ti de cualquier forma. Tampoco puedes hacer que olvides lo sucedido o que finjas que simplemente nada ocurrió. Ninguna persona tiene el poder de exigirte que disculpes a quien te ha provocado algún mal si tú no deseas disculparlo. Eres libre de sentir indignación, furia y deseos de venganza. Eso es una realidad. El perdón, para ser auténtico, debe partir del interior de cada quien y depende de la voluntad individual. Solo tú y nadie más puede decidir ejercer esta virtud. Y esto es importante, ¿no? O sea, eres libre de sentir esta indignación, deseos de venganza. No, al decir que eres libre, no estamos diciendo que lo hagas, que está bien. No, no, es una reacción natural, es una reacción humana. Entonces vamos a dar un paso encima de este sentimiento humano, mundano, y vamos a tratar de darle la vuelta. El perdón es uno de los valores más difíciles de llevar a la realidad. Es una decisión personal, requiere valor y mucho esfuerzo, pues va en contra de los sentimientos de enojo y venganza que experimentamos cuando alguien nos lastima. Si otra persona nos humilla o golpea, nuestra primera reacción es responder de la misma manera. Cuando no podemos hacerlo, nos sentimos frustrados, molestos, llenos de sentimientos negativos hacia el otro. Lo último que queremos en tales circunstancias es perdonar. Pero, precisamente porque es uno de los valores más difíciles de practicar, el perdón es tan importante. Gracias a él, los seres humanos hemos podido vivir juntos a pesar de nuestras diferencias y hemos logrado superar el odio que enfrenta a las personas. También es gracias al perdón que en ciertos momentos de nuestra vida podemos seguir adelante, dejar atrás el pasado y recuperar la energía, recuperar la alegría de vivir. Entonces, pues bueno, el perdón tiene amplios beneficios para quien lo da y por supuesto también para quien lo recibe. Y eso, somos seres humanos y por tal motivo, pues vamos a reaccionar. La cosa es eso, que aprendas a dejar ir, a identificar que si tú pones en una balanza siempre van a ser más los beneficios de perdonar a de seguir molesto. Entonces, ojo con eso. A nivel personal, el perdón puede hacernos sentir liberados. Es como si nos quitaran de encima esa carga del resentimiento que muchas veces pues es lo que te impide ser feliz. Esto no significa, por supuesto, que vamos a dejar de exigir justicia. También eso es importante. Podemos perdonar, por ejemplo, a un ladrón si éste muestra arrepentimiento y devuelve lo que se robó. Sin embargo, eso no quiere decir que sus acciones carezcan de consecuencias. Con nuestro perdón o sin él, la persona cometió un delito. Por eso les decía, o sea, también depende de cuál sea la falta que se está cometiendo, que se cometió o la que tienes que perdonar. Cuando nos sentimos ofendidos o heridos por alguien, los sentimientos negativos nos embargan, ¿verdad? El perdón es uno de los fenómenos más importantes en nuestras relaciones con los demás. Todos nos hemos preguntado alguna vez si esa persona que nos ha hecho daño intencionalmente o no merece nuestro perdón. Nos afecta sobre todo cuando las faltas a perdonar vienen de personas cercanas a nosotros, como familiares, amigos, nuestra pareja, relaciones en las que la existencia o no del perdón puede perjudicar significativamente nuestra calidad de vida y por supuesto la de los demás, porque si no estás bien tú, no está bien la gente que te rodea. Es cierto que el perdón favorece a que se produzca una reconciliación, pero eso no es estrictamente necesaria, acuérdate. Podemos estar en una relación donde no haya perdón y simplemente se haya olvidado un hecho doloroso, o bien perdonar a alguien con quien ya no tenemos ningún contacto. El acto de perdonar en sí es más bien un proceso y se da a medida que pasa el tiempo. Es un proceso, ya nos lo había dicho Ángel, que toma su tiempo. Perdonar implica que la persona ofendida reconoce que aquello que le han hecho no está bien. Y aunque sabe que la situación puede o no estar justificada, la persona que le ha causado daño no merece ser perdonada, pero se toma la decisión de hacerlo. Entonces eso quiere decir que tú te liberaste, la otra persona ya tendrá que estar pagando sus consecuencias. Perdón no significa tener sentimientos positivos de compasión, de empatía, ni amor
hacia quienes nos han herido. Puede ser un acto egoísta, si así lo quieres ver, en donde lo único que estás haciendo es perdonar para tener un beneficio propio, pues para disminuir las emociones negativas que esto te está causando. La decisión de perdonar o no no te exime de pedir justicia y de reclamar aquello que crees justo, siempre y cuando no se actúe solo de forma negativa, ¿verdad? Eso también es importante. Como dice Efesios, de capítulo 4, versículo 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, una cita bastante clara. Perdonar, como pues también nos ha enseñado Cristo. Entonces, pues bueno, puede ser este propósito para este Cuaresma 2021. Entonces, pues vale mucho la pena el intento si es que tenemos asuntos pendientes en lo relativo al perdón. El perdón se experimenta a nivel individual. Hay un cambio en la conducta, el pensamiento y las emociones de quien lo sufre, pero a la vez se puede considerar interpersonal, ya que se da en una situación concreta y con unos roles específicos, el ofensor y el ofendido. Profundizando en esto, ya desde un punto de vista terapéutico, la petición de perdón se puede hacer siguiendo los siguientes pasos. Reconocer que lo que hizo causó daño u ofendió al otro. No es obvio que el que nos ha ofendido sea plenamente consciente del daño que ha hecho y del sufrimiento que está teniendo su víctima. El proceso de reconocerlo supone un acercamiento profundo al otro, con comprensión y empatía, y un establecimiento de una comunicación que no se basará en disculparse o evitar las consecuencias o el castigo por lo que se ha hecho. Esto permite al otro expresar su sufrimiento de forma plena. Este proceso es positivo cuando se hace mientras se va informando al otro de lo ocurrido. También importante, sentir de verdad el dolor del otro. Para pedir perdón es preciso ser consciente de que se ha hecho un daño importante al otro. Ponerse en su lugar y acercarse a sus sentimientos puede llegar a hacer sentir de verdad el dolor del otro. Analizar su propia conducta. Para el ofensor, saber cómo y por qué hizo lo que hizo es interesante en sí mismo. Compartir ese conocimiento con la otra persona es un paso necesario para avanzar en el proceso de pedir perdón y llegar a la reconciliación. Hay muchas razones por las que alguien decide hacer algo que causa daño. Ninguna será aceptable para la víctima, por supuesto. En consecuencia, no se trata de encontrar excusas a sus actos, sino de establecer una base para poder realizar la siguiente fase: elaborar un plan que impida que vuelva a ocurrir. Es preciso reconocer también el papel que han jugado las circunstancias, pero no para quitarse culpas y dárselas a otros. También es importante definir un plan de acción para que no vuelva a ocurrir, como ya lo avanzábamos. Definir un plan de acción concreto para que no vuelva a ocurrir y compartirlo con el otro es el siguiente paso para pedir perdón. El plan puede incluir acciones dirigidas a mejorar las debilidades propias que han propiciado el daño realizado. Todo el plan ha de hacerse indicando los objetivos operativos, el tiempo y los medios que se van a dedicar a conseguirlos. No se trata de establecer solamente buenas intenciones. Las acciones han de ser concretas y se han de establecer los tiempos y los recursos necesarios para hacerlas. En resumen, es preciso comprometerse con llevar a cabo el plan. No nos vamos a pasar simplemente planeando y no ejecutar. Esto es lo que le da sentido a este plan de ejecución. Vamos a ponerlo en práctica. Punto importante también, pedir perdón de manera clara, de manera explícita al otro. Los pasos anteriores han de ser compartidos con el otro y han de comunicársele para que la petición de perdón sea explícita y llegue al otro, mostrando que no son palabras vanas, sino que están articuladas en un plan y en un compromiso de lucha por la relación.
Realizar un acto simbólico en el que se pida perdón al ofendido es importante para que el perdón quede más claro todavía. Restituir el daño causado, otro punto importante. Siempre que sea posible, es preciso restituir el daño causado. No es correcto solo pedir perdón y quedarse con las ventajas que se han obtenido de esta ofensa. Desde el enfoque de quien se ha sentido herido en relaciones cercanas y más cotidianas, podemos encontrar tres tipos de perdón. El perdón episódico, relacionado con una ofensa particular dentro de una situación concreta. El perdón diádico, la propensión de perdonar dentro de una relación, como puede ser de una pareja o de una familia. El perdón disposicional, rasgo de la personalidad de una persona, su disposición a perdonar a medida que pasa el tiempo y a través de diferentes situaciones. Estos tres elementos influyen conjuntamente sobre nuestra capacidad para perdonar y en el modo en el que decidimos perdonar. Entonces, pues, bueno, hay opciones, hay posibilidades de llegar a este perdón. Sí, es que debemos recordar que el perdón no significa que consideramos que está bien lo que pasó o que nunca pasó. Sencillamente lo pasas por alto. Pensemos en los beneficios de perdonar nuevamente. Pues para empezar vamos a dejar de sentirnos enojados, vamos a dejar de guardar rencor, y todo esto nos va a ayudar a estar más calmados, mejorará nuestra salud y nos permitirá ser más felices. Muchas veces todos estos sentimientos que nosotros guardamos los tenemos aquí en el estómago, ya te da colitis, te da gastritis, te sientes mal, entonces incluso físicamente nos hacemos daño si no perdonas y dejas ir. Lo que es más importante, perdonar a los demás es imprescindible para que Dios también perdone nuestros pecados, porque al final eso es lo que Él nos enseña. Seamos comprensivos, todos somos imperfectos, puesto que deseamos que los demás perdonen nuestros errores, nosotros debemos perdonar los suyos, porque todos nos equivocamos. Llega un momento en el que todos hacemos algo por lo cual necesitamos pedir perdón. Pueden ser faltas muy graves, pueden ser faltas chiquitas, no tan graves, pero yo creo que no hay quien pueda levantar la mano y decir que nunca ha lastimado, nunca ha necesitado pedir perdón o ser perdonado. Tenemos que ser razonables. Si el error es de poca importancia, tenemos que poner en práctica el siguiente consejo, que sería continúen soportándose unos a otros. Pero eso sí, tenemos que actuar de inmediato, tenemos que esforzarnos por perdonar enseguida, porque si tú lo dejas, te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas, lo único que pasa es que se puede intensificar tu ira. El perdón puede estar enfocado hacia las relaciones con otras personas, pero también puede darse hacia uno mismo, y ese también es importante. Es decir, ese perdón hacia tu autoimagen y hacia tu autoconcepto. Saber gestionar exitosamente el perdón hacia uno mismo supone tener más o menos éxito a la hora de no vernos invadidos por el malestar que puede producir la culpa. Porque eso sí, cuando uno no se perdona, la culpa te embarga y eso tampoco es sano. Para nada puede ser sano, o sea, es una realidad. Solamente que en ocasiones no somos conscientes de eso. Pensamos que es algo normal, pero no debe ser así. El perdón es algo que debe crearse. Si se hace de manera considerada y eficaz, transformará tu forma de pensar, de sentir y, por supuesto, de vivir la vida. Abordar el desafío con una actitud positiva te motivará para hacerle frente. Al adoptar medidas, cambiar tu forma de pensar, modificar tus emociones y buscar la guía de gran variedad de fuentes valiosas, sabrás cómo perdonar a los demás y a ti mismo. Y como dijo Ángel, si tú no puedes, como siempre les hemos dicho, si tú no puedes solo, no lo dudes, busca ayuda, porque es importante. En ocasiones es útil pensar en la manera en que otras personas han perdonado bajo circunstancias increíbles. Solicita el apoyo de tus amigos, así como de ejemplos que te motiven a perdonar. ¿Cuántos santos no tenemos que gracias al perdón han sido santos? Entonces, busquemos los ejemplos, ahí está. Así es, entonces las opciones están ahí, hay opciones. La cuestión aquí es decidirse, dar ese paso, tomar esa decisión, no quedarnos en el rencor. Vamos a perdonar. Y si tienes la disposición, nunca es demasiado tarde para buscar un profesional que te ayude a resolver tus problemas. Cambiar no va a ser fácil, nunca va a ser fácil, pero es posible que si estás dispuesto a esforzarte y buscar formas de lidiar con tus desafíos, pues lo logres.
Actuar con honestidad y sinceridad al disculparse aumenta las oportunidades de una persona de ser perdonada. Si has presenciado o realizado actos que no eran congruentes con tus valores morales, pues también te va a ser beneficioso obtener la habilidad para perdonarte a ti mismo. Insisto, esa área también es súper importante. El autoperdón es quizá una de las cosas más complicadas, porque solemos ser nuestros más severos jueces. Pero no hacerlo nos lleva también al autorreproche e incluso al autocastigo, limitando nuestra realización plena y a veces motivando a la autodestrucción, porque también nos podemos ir a ese extremo. Quizás el autoperdón sea aún más difícil que perdonar a los demás o perdonar a otras personas que nos hayan herido. Reconocer que hemos errado, que nos hemos defraudado a nosotros mismos o hemos atentado contra nuestros propios valores nos llena de culpa. Solemos ser nuestros más severos jueces, nuestros críticos más acérrimos y con ello perdemos dimensión de nuestra verdadera esencia. Nos enojamos con nosotros mismos y podemos caer desde la amargura hasta el autocastigo. No es difícil que ello nos llene de conflictos emocionales que limiten nuestra felicidad e incluso esto puede afectar nuestra relación con otras personas cuando somos incapaces de vivir con nosotros mismos. Perdonarte a ti mismo o a ti misma te permite soltar el pasado y emprender un nuevo y mejorado camino al futuro. El autoperdón evita que nos autocastiguemos, así que al ejercitarnos, en el autoperdón nos permite aprender a evitar nuevos comportamientos que nos lastimen o que lastimen al otro. El autoperdón te recuerda que tienes la suficiente bondad de corazón para hacerlo. Y sobre todo, el autoperdón te permite volver a amarte, que eso es lo más importante, amarnos a nosotros mismos. Es tiempo de invertir toda esa energía en esa visualización de esa nueva vida que tú quieres. Mírate en el espejo, mírate en el futuro como alguien libre de dolor y de sufrimiento y perdónate. Es tiempo de invertir esta energía, como dice Mónica, ya sea en un escenario pues, normal o con el motivo de esta cuaresma, que sea este motivo para perdonar. Pues, bueno, las cartas están sobre la mesa, hay que jugarlas. Es tiempo de invertir esta energía en la visualización, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos a vernos en el futuro, vamos a mirarnos hacia adelante como alguien que está libre de este dolor, libre de este sufrimiento, libre de estas carencias, y vamos a visualizarnos plenos. Perdonar es difícil, pero vivir con rencor lo es aún más. Mantener los rencores reprimidos puede ser muy peligroso y puede lastimar a las personas de formas que quizás no imaginas. Existen algunas enfermedades mentales que interfieren con la capacidad de una persona para perdonar. Es posible que un psicópata nunca experimente la vergüenza o la culpa por un ataque, las cuales son dos factores que motivan el perdón. El perdón incondicional no se basa en ningún acto o petición del transgresor. El acto de perdonar tiene como objetivo liberarte de la ira, la depresión y la desesperación que se producen al reprimir un agravio. El perdón es uno de los temas principales de la Biblia, desde la historia de Adán y Eva en el libro de Génesis y a través de las escrituras vemos a muchas personas que pecaron y cometieron grandes errores. También leemos cómo Dios los perdonó y restauró. Son historias llenas de lucha y también del triunfo sobre el pecado y sobre el mal. Así es como Dios desea que vivamos en comunión con Él. Anhela perdonar nuestros pecados, restaurarnos en su amistad. Dios quiere que nuestras historias también reflejen la transformación que llega como producto de su perdón y su amor. Recuerden, amigos, que Él nos redimió, nos rescató y no somos más esclavos del pecado. Dios nos limpia de toda maldad. No hay absolutamente nada que podamos confesarle que Él no pueda perdonar. Su amor y su perdón alcanzan y cubren cada rincón de nuestro corazón. Así es importante entonces esto del perdón. Les hablamos un poco de estas experiencias que tú puedes llegar a sentir, pero también del punto de vista psicológico, los beneficios que presenta el perdonar.
Y también el poder realmente ofrecer ese perdón, porque cuántas personas no requieren realmente de ese perdón, que tú le digas te perdono para también ellos estar tranquilos, y eso también es importante verlo. Sí, y es un proceso totalmente terapéutico, insisto, requiere de su tiempo. Hay gente que logra llegar al perdón sin ayuda, sin apoyo de un tercero. Nos cuesta trabajo, insisto, pues vamos a buscar la ayuda de un especialista, de un profesional. Entonces, pues bueno, la invitación siempre estará ahí. No nos dejemos, no nos abandonemos. Vamos a trabajar, vamos a invertir en nosotros, vamos a perdonar. Y aprovechemos este tiempo que tenemos para esa reconciliación con nosotros mismos, porque también es importante eso, eres importante tú y es importante que te sientas bien, que estés bien, porque eso nos lleva siempre a que toda la gente a tu alrededor esté bien. Sí, entonces, pues, seamos ese ejemplo también para los demás, es válido también. Y pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que este tema les haya sido de utilidad. Recuerda, estamos transmitiendo desde Radio San Juan Diego, Diócesis de Cuautitlán, para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, que podemos estar en contacto a través de las redes sociales 5570 07 24 89, Facebook Diócesis de Cuautitlán o diócesisdecuautitlán.org. No duden en poner sus comentarios, en darle like, en compartir, porque todos los contenidos que se realizan en Radio San Juan Diego son por y para ustedes. Así es, amigos, también no olviden usar su cubrebocas, sana distancia, esto aún no se termina. No bajemos la guardia, por favor. Así es, entonces pues vamos a seguir cuidándonos. Pues bien, entonces por el día de hoy es todo y los esperamos la próxima semana en una emisión nueva de Querer, Crear y Transformar en Cristo. Se despiden José Ángel de la Roncos. Y Monitor Hualcaba. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Los esperamos el próximo miércoles. Síguenos a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx.